Y comenzamos un nuevo bloque en la mañana de Del Dicho al Hecho, 11 y 8 minutos. Compartimos con ustedes la última hora. Por supuesto, hoy no es viernes, pero es el fin de la semana hábil y es por eso que la tenemos con nosotros a Ailín Cariaga. Bienvenida, Ailín, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No pudimos estar el viernes pasado, así que bueno, por eso estamos un jueves. Claro, te dio culpa, decilo, te dio un poco cierto, de culpa. Ustedes juegan con mi culpa, es así. Es que nos gusta tenerte. Siempre traes algo divertido y siempre tenés algo copado para nosotros. Bueno, contanos entonces, dicho esto, ¿qué tenemos hoy? Bien, hoy vamos a hablar de lo que es depresión, que es un tema que se eligió este año con la Organización Mundial de la Salud. Bien. Como sabemos, el 7 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Salud. Y esto viene porque la creación de la Organización Mundial fue en el año 1948. Y desde ahí, año tras año, se elige un tema a nivel mundial para poder hablar, difundir y, digamos, y que toda la gente pueda, digamos, acceder a información de cuestiones de enfermedad. Y, digamos, esto lo que crea es que conocimiento principalmente, ¿no? Básicamente. Exacto. Por eso hoy trajimos a Sebastián González, que es licenciado en psicología y nos va a hablar de depresión. Hola, bien, Sebastián. Bienvenido, Sebastián, entonces. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿qué tenés para contarnos con la temática que nos decía recién Ailín, con el tema de la depresión? Bueno, con respecto al tema de la depresión, que es un tema que vincula justamente a la salud mental, lo primero que podría decirse es justamente lo relacionado a la responsabilidad y al cuidado con respecto a qué se dice con respecto a justamente la depresión. ¿Sí? Es importante tener siempre el recaudo con eso que se dice sobre un tema tan delicado como es la depresión, porque justamente hay una audiencia detrás de estos micrófonos. Así que vamos a remarcar primero el tema del cuidado con respecto a este tema. Bien, el cuidado en la comunicación con respecto a la depresión es un tema que para no tomar a la ligereza, más que nada. Totalmente. Es más, cuando veníamos camino hacia la radio le comentaba a Ailín que existe un programa de comunicación responsable en cuanto a salud mental que está dentro del Ministerio de Salud de la Nación y está justamente dirigido a los responsables de comunicar diariamente lo que sucede dentro de la sociedad. Bien. Así que estaría bueno por ahí darle alguna ojeada, no estaría de más, se lo puede conseguir por internet. ¿Cuál sería la página? Es la página del Ministerio de Salud de la Nación. Bien. Si bien es de la gestión anterior, todavía está disponible. Genial. Entonces ahí tenés un medio de consulta para esto, ¿no? Sí, de consulta. ¿Se sigue actualizando esa página? Y ya ahí hubo un cambio de gobierno. Claro, por eso en el cambio de gobierno se dejó de actualizar, ¿no? O sea, quedó todo el trabajo anterior, pero quedó ahí. Sí. Pero lo bueno es que aún todavía no, o sea, no se dio de baja esto, ni se borraron archivos, así que todo lo que se hizo hasta ahora está ahí todavía para consultar. Tal cual. Genial. Bien, la idea de hablar sobre este tema es hacerlo de una forma clara, sencilla, para que justamente sea entendible, sin ir tanto a términos técnicos, pero sí algunas veces es necesario. Bien, como para ir empezando, te decía al comienzo que la depresión es un tema propio de la salud mental. Sí. Dentro de la salud mental están integradas distintos campos de abordaje, lo disciplinar, lo interdisciplinar, y mi disciplina justamente es la psicología, así que el abordaje de este tema lo voy a hacer desde ahí. Bien. Y dentro de la psicología, particularmente desde una mirada psicoanalítica. Bien. ¿Sí? Así que como para ir delimitando la forma de encarar este tema. Bueno. Bien. Hablar de depresión es hablar de justamente un fenómeno actual. ¿Sí? Hablar de un fenómeno actual porque justamente hay cierta moda, ¿sí? Sí. En los medios de comunicación es un tema que justamente está en las charlas informales, entre amigos o en la familia o en demás lugares siempre está la depresión. Así que bueno, justamente es un fenómeno actual. Bien. Expertos dirán que justamente muchas veces estamos predispuestos en algún momento de nuestra vida a tener algún episodio depresivo, ¿sí? Y muchas veces este episodio depresivo
se va a vincular con lógicas modernas que están relacionadas con una lógica capitalista, mercantilista del consumo. ¿Sí? O sea, va ligado al consumismo, Sí, de cierta manera. de cierta Ahí forma está. sí. Muchas veces esto también se relaciona a la alianza que tienen los medios de comunicación con las empresas farmacéuticas. Sí, siempre se escucha eso, es verdad. Así que se podría decir que muchas veces se fomenta un tema Mm, para brindar cierta solución a ese tema. claro. ¿Sí? Bien. Vamos a aprovechar justamente esta hipótesis para ir vinculando la mirada psicoanalítica. Dentro de esta alianza entre la ciencia y el capitalismo, vamos a decir que existe cierto corte o interrupción o irrupción en lo que es el discurso del amo, por decirlo así, para bajarlo más a lo criollo, por Sí, decirlo ¿a así. qué sería el discurso del amo? El discurso del amo viene a ser aquel que te regula el deseo. ¿Sí? Bien. Vamos a decir que el deseo entra en la parte, por decirlo de alguna forma, de la vida, Mm, y el goce, que entraría por la parte de la no vida o de la muerte. ok. ¿Sí? Entonces, esta lógica consumista viene a irrumpir ese límite entre ambos extremos y nos liga, desgraciadamente, a un plus de goce, es decir, estar más cerca del sufrimiento Mm, que se conecta con el afecto depresivo. Esa es la lógica, o cómo se liga la lógica consumista con el efecto depresivo. Viene a irrumpir ese límite que existe entre el deseo y el goce. bien. Dentro de esta mirada psicoanalítica de la depresión, encontramos un concepto que se liga, o sería el concepto de cobardía moral, que es justamente un concepto ligado a un sujeto que cede en su deseo de estar bien, ante un plus de goce que se liga justamente a un deseo consumista, a esta idea del comprar y sentirme bien, comprar y ser feliz, ir al gimnasio y tener el mejor cuerpo, y exigencias totalmente diarias, cotidianas, abundantes, que se ligan a esta ilusión del estar bien. Claro, y esto sería a contraparte también, o sea, si no cumplo ese goce, no soy feliz. Sí, el goce siempre está del lado del sufrimiento, Sí, y ese goce está totalmente vinculado a las exigencias actuales del mercado. bien. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Cualquier cosa me dicen, para un poco. Dale. Vos La dale que- audiencia puede llamar, mandar mensajes. Tal cual, sí. Tenemos a Natacha del otro lado que está obviamente con las vías de comunicación y nos va a avisar en cuanto surja alguna duda. Bien, continuando. Entonces, este capitalismo nos vende esa ilusión, porque es una ilusión de estar bien, de ser feliz, por decirlo de alguna forma. Por ello, en la depresión, vamos a decir que existe una perturbación en la relación con un otro padre, familia, vecino, barrio, siempre hay una perturbación. Esa perturbación se vincula a partir de una sensación constante de soledad, ¿sí? Un fuerte desinterés en general, ¿sí? Y afecta justamente algo muy importante en la constitución del ser humano. Afecta el decir y afecta la escucha, porque en ese discurso del sujeto con una afección depresiva hay un vacío, un discurso vacío y una escucha vacía. Nada tengo para decir, nada tengo para escuchar. Y esto es importante, vuelvo a remarcar, porque el sujeto, desde la perspectiva psicoanalítica, se construye en base a las palabras, ¿sí? Se construye y se sostiene en base a las palabras. Y la afección depresiva viene justamente a irrumpir esa parte de construcción y de constitución del ser humano. Por eso remarcaba esto: nada tengo para decir y nada tengo para escuchar. Claro. Bien. El psicoanálisis, voy a tomar un mate. Sí, adelante. El psicoanálisis
no va a reconocer a la depresión como una entidad clínica en sí, como algo general. Justamente, y a esto iba la pregunta, porque el psicoanálisis tiene una lógica clínica del uno por uno, ¿sí? O sea, cómo ese afecto depresivo se vincula en la propia persona. ¿Sí? Es bien particular, porque esa es la lógica clínica del psicoanálisis, del uno a uno, del sujeto a sujeto. Y para decirlo en términos un poco más técnicos, es cómo se sitúa cada sujeto en relación a ese deseo y a ese goce que decíamos al principio. Bien. Por eso, en la clínica psicoanalítica lo que se va a trabajar es justamente esa posición del sujeto en relación al deseo y al goce. Es decir, en relación a la vida y a la muerte. Okay. Por eso, el psicoanálisis lo que va a remarcar es la responsabilidad del sujeto ante esta encrucijada, por decirlo así. Cuando hablamos de sujetos, hablamos de sujetos neuróticos, como lo son vos, Ailín, yo, Bien. dentro de lo que podría decirse la normalidad, ¿sí? ¿Y cuál sería la responsabilidad de cada uno? El psicoanálisis va a remarcar que el sujeto es un sujeto de derecho, Sí. un sujeto que puede responder, y al poder responder puede elegir. Okay. Esa es la responsabilidad del sujeto, elegir entre el estar bien o entre el estar mal. O sea que depende, según el psicoanálisis, del sujeto caer en eso o no. Entre otras cuestiones, sí. Okay. El sujeto lo que va a hacer es una elección, ¿sí? Ahora, para llegar a esa elección, justamente... Ya, hay variables. Hay variables, y una vez en el consultorio, ya vamos a ver más adelante, que hay una toma de decisión del sujeto por justamente estos dos polos, el deseo y el goce, ¿sí? Bien, vamos a remarcar entonces que hay una elección en juego y básicamente una decisión del sujeto. Bien, por eso justamente remarcábamos al principio esto de la cobardía moral, esto de ceder ante el deseo, o ceder en su deseo por el plus de goce, ¿sí? Bien. Por ello, y esto también es importante porque tiene que ver con el decir y el escuchar, en la depresión va a haber una afección en cuanto a la enunciación del sujeto, es decir, una afección en cuanto a la posición que un sujeto toma con respecto a lo que le pasa, ¿sí? Lo típico del neurótico, para decirlo así, es siempre culpabilizar al otro. Claro, todos tienen la culpa menos yo. Todos tienen la culpa menos yo, tal cual. Mi jefe, mi hermano, el gobierno, todos tienen la culpa menos yo. Claro. Lo que va a proponer la clínica psicoanalítica es hacerse cargo de esa posición, que es justamente lo que está afectado en el cuadro depresivo. Claro, ¿qué hiciste vos para que resultara la situación así? ¿Cuál es tu posición en esa? Bien. ¿Sí? Por eso... Pero buscando siempre, concientizar, autoconcientizar el sujeto. Sí, bien. Que ese autoconcientizar en términos psicoanalíticos se denominaría la rectificación subjetiva, el hacerme cargo de eso que me pasa. Bien. ¿Sí? Por eso, para ir terminando, lo que se propone es pasar de esa queja a una dignidad del síntoma, ¿sí? Porque lo que se propone desde el psicoanálisis no es suprimir y olvidarme de todo, sino favorecer un equilibrio. Catalizarlo. Trabajarlo. Ok. Trabajarlo porque lo que no se trabaja se repite. Ajá. Entonces vamos a trabajarlo y a elaborarlo y a equilibrar esos dos polos. Entonces, en lo que es la dirección de la cura dentro del psicoanálisis, lo que se propone es producir esta rectificación subjetiva, es producir esa responsabilidad ante eso que me pasa, que obviamente lleva su tiempo, ¿sí? Y ya podemos hablar también de un tratamiento disciplinar que involucre solamente a la psicología o un tratamiento interdisciplinario
que involucre a otros campos de la salud mental, como la psiquiatría o la musicoterapia o la terapia ocupacional o demás, pero siempre el psicoanálisis va a apuntar a esta rectificación subjetiva. Bien. O sea, lo cual es difícil porque es encontrar un equilibrio, no es, o sea, dejar de culpar a todo para culparme a mí, sino hacerse cargo de las acciones, tanto ajenas como propias. Sí. Y es un equilibrio bastante difícil. El psicoanálisis siempre lo que propone es una búsqueda de una verdad o advertir una verdad, que para llegar a esa advertencia o a esa verdad, el sujeto muchas veces sufre porque dice cosas que no está de acuerdo ni consigo mismo, ¿sí? Uno va al consultorio, no va a decir lo bonito que le pasa, que la pasa, sino lo mal que la está pasando. Claro, todo lo contrario. ¿Sí? Así que toda esta rectificación subjetiva y llegar a ese equilibrio lleva su tiempo y se trabaja justamente a través de la angustia. Bien. Para pasar justamente de la queja, ¿sí?, y el afecto depresivo a la dignidad del síntoma, que es lo que se propone, una dignidad del síntoma que abre la pregunta sobre la causa y la satisfacción. Abrir la pregunta sobre la causa y la satisfacción es haber entrado en análisis, porque es poder poner palabras a eso que me pasa, es poder enunciarme, es poder tomar una posición activa con respecto a eso que me pasa. Por eso hablábamos hace un momento de la cobardía moral o de un sujeto que simplemente se deja llevar a esto de pasar de la queja a la dignidad del síntoma, ¿sí?, que es justamente preguntarse sobre eso que le pasa. Preguntarse y tomar una posición activa, y desde ahí empezar no solamente a hacer catarsis, sino a trabajar. Bien. A trabajar desde ahí. Por eso, bueno, para ir terminando ya, les propongo algo más textual, que es una frase de Éric Laurent, que dice que el psicoanálisis nos permite poder vivir con la experiencia de la pérdida y darnos cuenta de que hay otro modo de goce que la tristeza. Bien. Entonces, bueno, te agradecemos, Sebastián, por brindarnos estas palabras, esta enseñanza un poco, y entender la mirada, ¿no?, desde la psicología, el término de la depresión. Exacto, yo quería agregar sobre esta cuestión, Aileen, que si bien en algún aspecto fue como bastante técnico, quizás la audiencia estuvo ahí intentando conectar y entender. Lo que queríamos transmitir desde este espacio en cuanto a lo que es depresión es primero poder trabajar con el estigma, con esta situación de cómo pensamos al otro en una situación, digamos, de afección, como decía Sebastián, donde está sufriendo, como él lo dijo. Y bueno, a ver qué se puede hacer con esto, digamos, uno con quién se puede conectar cuando ahí hay algo. Él decía, hay una dificultad también para conectarse con el mundo, con un otro. Bueno, ¿en qué podemos ayudar en esta situación? Principalmente poder hablar de ello. Creo que eso es fundamental. Claro. Poder hablar, digamos... Punto de partida. Exacto. Volvemos a decir, si hay alguna cuestión que la audiencia se quiera comunicar, alguna consulta, lo que fuera, los servicios de salud están disponibles. Como siempre decimos, en cada uno de los centros de atención primaria se cuenta con un psicólogo. Bueno, también está el hospital, está la guardia. Cuando haya alguna situación, digamos, de desconocimiento o falta de información, ahí está, digamos, la salud pública disponible para que las personas puedan acercarse y consultar. Desde ya, o sea, la motividad es no quedarse quieto. Exacto. Siempre reaccionar. Bueno, te agradecemos entonces, Aileen, que te hayas hecho presente hoy jueves, aunque no era viernes, y apelando obviamente a tu culpa. Gracias. Vamos a cumplir con la tanda publicitaria y seguimos con más del dicho al hecho. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Aquí comienza